Miguel Ángel Rodríguez Paquey está en la línea. Él es, como ustedes saben, un internacionalista que fue en algún momento incluso canciller del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que acaba de pasar? Muy buenos días, sobre este anuncio de que están la señora Lilia y su hermana Jennifer Paredes en la condición de asiladas políticas en la Embajada de México y que saldrían hacia México si es que el gobierno les entrega el salvoconducto. ¿Qué dice Miguel Ángel? Nicolás, muy buenos días con todos amigos de Exitosa y de toda la patria. Fíjate, Nicolás, mira, aquí tenemos que ser objetivos y lo seré yo en el derecho internacional hasta la tumba, ¿ya? Porque si no, nos vamos a ir por lugares que no corresponden. La naturaleza del asilo es la protección que un Estado brinda, México, a quien se lo pide, la familia del expresidente Pedro Castillo. Ellas han ingresado en la Embajada de México, técnicamente ya están protegidas. Ese es el principio de inviolabilidad de la misión diplomática. Nadie las puede sacar de allí y de allí tendrán que salir conforme la prerrogativa consagrada en el artículo 36 de la Constitución Política del Perú, que dice que el Estado peruano reconoce el derecho de asilo que un Estado da a quien se lo pide. A quien se lo pide puede ser, otra vez tengo que decirlo, Nicolás, el arcángel Gabriel o Lucifer, es decir, extremis. No importa lo que nosotros pensemos, importa lo que el Estado asilante concede, porque no es un derecho de las señoras, de la familia, sino de México. El artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra que puede tener derecho a asilo, lo otorgan a quienes se encuentren vinculados con asuntos o delitos políticos o conexos de naturaleza común. Entonces, fíjate, Nicolás, ¿qué tiene que hacer el Estado peruano? Cumplir con las reglas internacionales y conceder. Aquí hay una naturaleza humanitaria, el carácter humanitario porque se consumó el acto persecutorio y lograron ingresar en la embajada, y eso solamente ya clarifica el asilo que el Estado peruano tendrá que acceder a conceder. ¿Qué cosa? El salvoconducto. El salvoconducto lo da el Estado receptor, Perú. Si el Estado receptor entrega el salvoconducto, la familia con ese documento en la mano pasará directamente hasta el aeropuerto. Los policías, los militares, todos no podrán tocarlos porque están imbuidos in pectore de la protección del derecho de asilo. Y si el Estado peruano decide no dar el salvoconducto, pasó con Ayer de la Torre, te acordarás, en 1950, cuando Odría, el gobierno de facto, gobernaba el Perú, pues se quedarán en la embajada como Ayer de la Torre el tiempo que el Estado decida. Yo, la verdad, Nicolás, no creo que el Estado peruano haga eso. Si el gobierno de la presidenta Dina Boluarte le concede el salvoconducto, hará conforme las reglas del derecho internacional. Ya no manoseemos, perdóname, más de lo que ya ha pasado con el derecho internacional y con la política exterior peruana, para que por lo menos afuera nos vean, Nicolás, que respetamos las reglas internacionales. Esto que últimamente no ha estado funcionando en nuestro país, seamos claros. Ahora, Miguel Ángel, acá hay dos problemas, ¿no es cierto? Tanto la señora Lilia Paredes como su hermana Jennifer están involucrados en investigaciones con respecto a temas de corrupción. Es decir, ellas se declaran perseguidas políticas, pero lo que va a decir la justicia peruana es que en realidad ellas no son perseguidas políticas, sino ellas son sujetos de investigaciones por hechos de corrupción, y por lo tanto lo que se activaría debería ser un proceso de extradición cuando sean trasladadas a México. ¿Cómo se va a resolver? Imposible, muy buena pregunta, imposible.
porque no es relevante lo que diga la justicia peruana, te lo tengo que decir, no es relevante, sino es relevante lo que piense México. Esa es la naturaleza de la Convención sobre el Derecho al Asilo de 1954. Si las dos señoras, quienes se encuentran en la misión diplomática, obtienen el asilo, que es la gracia de protección que se hacía desde los tiempos de la Edad Media, aquellos que se metían a los conventos porque eran considerados herejes y eran protegidos, si ellos obtienen ello, cuando lleguen a México no hay posibilidad alguna para la extradición, pero porque igual ya están con el asilo que los protege. Es incompatible. Una persona que obtiene la gracia del asilo no puede ser extraditada, no hay forma posible. De acuerdo, está claro. Ahora, sin embargo, ellas están en una condición donde por su voluntad de pedir asilo, lo que están haciendo desde la perspectiva de la justicia peruana es evadir la acción de la justicia y por lo tanto se hacen pasibles de una prisión preventiva. Entonces, lo que debería activarse es que un juez resuelva la prisión preventiva, que me imagino solicitará de inmediato la Fiscalía, y se emitirá una orden internacional de captura que podrá ser aplicada en todas partes menos en México. Negativo. Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque la justicia peruana puede pensar que está evadiendo la justicia, pero la naturaleza del asilo dado por México no es que evade la justicia, sino que huye, que escapa, Nicolás. Ese es el asilo. Si no, entonces el asilo no tendría ningún objeto en el derecho internacional. Ya, yo te lo estoy diciendo, no estoy entrando a decirte si está bien o está mal, las señoras si son inocentes, culpables, nada. Te lo digo como profesor de Derecho Internacional, porque yo veo y escucho, perdóname Nicolás, estoy escuchando a la gente que invita, pero en otros medios también, que dicen que hay que protestar porque le han dado asilo. Por el amor de Dios, no hay acto hostil ni hay intromisión en asuntos internos cuando se trata de asilo. Venimos diciendo que hay intromisión cuando dicen que Pedro Castillo es un perseguido político y que en el Perú en verdad no hubo golpe de Estado. Entonces allí sí llamamos a la intromisión de los asuntos internos, no en el asilo. Por eso es que están, perdóname, mezclando papas con camote, de buena fe, pero tenemos que salir a decir las cosas tal como son. Tenemos 3 minutos para la respuesta a un interrogante. ¿No es la postura de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la situación en el Perú un cambio drástico de lo que ha sido la tradición diplomática de no intervención, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, en la pretensión de reconocer a Pedro Castillo como presidente y desconocer a Dina Boluarte? Sí, lo es, y es una intromisión flagrante, lo hemos dicho de mil maneras, y hemos dicho que la Cancillería peruana se ha quedado dormida en sus laureles, en esos hermosos laureles que le dieron vigor Javier Pérez Cuellar, Alberto Andrés Belaúnde, Alberto Llosa Sotomayor, Gonzalo Fernández Puyol y tantos otros. Le faltó carácter a la diplomacia peruana. ¿Cómo es posible que llamen consulta a nuestros embajadores y ahora que hay otra vez la retórica de insulto por parte del presidente Petro, pues deciden una nota de protesta cuando debimos retirar a los embajadores? Y todo esto que te digo que tiene que ver con el asilo, nada, porque el asilo es una institución distinta y hay una montaña de doctrina, de jurisprudencia, de doctrina, de pensamiento jurídico que dice que el asilo, vuelvo a él porque me importa que lo tengamos claro, no es hostil ni es un asunto que demande implicar violación e intervención en los asuntos internos. Recuerdo la conferencia de 1953 sobre el encuentro y el Congreso Hispano-Luso Americano, que así lo consagró y está hasta el día de hoy intacto, Nicolás, hasta el día de hoy. Ahora, el proceso judicial, para regresar a este punto y terminar con él, no se detiene. La investigación fiscal va a continuar
y el impedimento que se va a tener para avanzar en el proceso contra Lilia y Jennifer Paredes es que están en la condición de refugiadas políticas, o sea, asiladas políticas en México. Pero por eso yo te preguntaba, ¿eso no exime que la justicia peruana reclame a estas personas que no podrán? El problema es que si ellas salen de México ya no tienen la protección del asilo político, ¿o sí? Nicolás, desde el momento en que ellos obtienen el asilo, esa calidad de asilados es la protección que ellas tienen porque así está establecido en las reglas del derecho internacional. Por más que la cuerda interna que debe seguir el proceso y todo lo demás, todo eso se paraliza porque se prioriza el asilo como regla predominante que ha cobrado en estos momentos vigencia por la activación. La prerrogativa de un Estado que otorga el asilo es la lid que existe entre dos soberanías, una que concede el asilo, que es el caso de México, y la otra del Estado que no puede hacer nada. Por eso es que comprenderás que basta que alguien alcance el asilo territorial. Cuando Evo Morales se fue a México, ¿te acuerdas? Claro. Asilo territorial, y se fue a Argentina y nadie podía cogerlo, nadie podía tocarlo, porque está protegido por el asilo, y el asilo es una institución erga omnes planetaria que le concede a quien tiene esa prerrogativa la protección magnánima del Estado que le ha concedido. Le pasó a Evo cuando fue a México, y de México saltó a Argentina, y desde allí empezó a hacer toda la campaña que te acordarás en favor de Arce. Está muy claro, y te agradezco mucho, Miguel Ángel, como siempre.